para la proclamación de la palabra, la parte central de nuestro culto. Leamos entonces la Lectio Divina, que en esta ocasión está en la primera carta de Juan, es el capítulo número 3. Vamos a leerlo también de manera completa. Primera carta de Juan, capítulo número 3. Hagámoslo de manera alternada. Les suplico nos pongamos de pie, hermanos, y comienzo yo, nos unimos al final. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Entonemos la alabanza de preparación, hermanos. Himno 41, Santa Biblia para mí, de la segunda parte del himnario Las Sagradas Escrituras, melodía española, letra por Pedro Castro. La divina
paso al mensaje y el mensajero. En esta ocasión el mensaje es: el que es nacido de Dios no practica el pecado, y predica nuestro hermano el reverendo Cory Gris. Good morning. Muy buenos días a todos. Thank you for welcoming us this morning. Gracias por recibirnos en esta mañana. It's a privilege for us to be here, Es un privilegio para nosotros estar aquí. and it's a privilege for me to bring the word to you this morning. Para mí es un privilegio traerles en esta mañana la palabra. Is it my job to tell you may be seated? Bueno, supongo que es mi trabajo decirles que ahora pueden sentarse. The verse of sacred scripture that I will expound to you this morning is 1 John 3, verse 9. El versículo en el que voy a exponerles en esta mañana es en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Let's read that verse again. Leamos este versículo de nuevo. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. The main thought of that text is, whosoever is born of God doth not commit sin. El pensamiento principal de este pasaje es: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. I'm going to explain the meaning of that statement to you. Voy a explicarles el significado de esta declaración a ustedes. And then second, I'm going to explain the reason why that statement is true. Y en segundo lugar les voy a explicar por qué la razón que se nos da de esta verdad es algo verdadero y cierto. The text gives the reason why that is true as this: El texto nos dice la razón por qué esto es cierto. for his seed remaineth in him. En la segunda parte del versículo, porque la simiente de Dios permanece en él. And then because he is born of God at the beginning and end of the verse. Y porque él es nacido de Dios, y porque se nos da la razón, porque la simiente de Dios permanece en él. So first, the meaning of the statement. Second, the reason why the statement is true. En primer lugar, se nos dice el significado, se nos va a decir el significado de esta declaración. En segundo lugar, la razón de esta declaración. And then we'll finish this morning with the comfort that that statement is for God's people. Y finalmente, en tercer lugar, les voy a hablar sobre el consuelo que esta verdad trae al pueblo de Dios. What do you think about that statement? ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre esta declaración? It sounds at first like the scriptures are saying Sonaría como si las escrituras primero nos estuvieran diciendo that someone who is a true child of God que will not sin. alguien que es un hijo verdadero de Dios nunca pecará, Will be perfect in Será- this life. será perfecto en esta vida. In fact, there are people who teach that this verse is saying just that. De hecho, hay personas que enseñan que este versículo dice eso, That God's people in this life no longer ever break the law of God. que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, nunca en esta vida rompen o violan la ley de Dios. This is the teaching that's called perfectionism. Esta es la enseñanza que se conoce como el perfeccionismo.
It was made popular by John Wesley in the United States. Se popularizó en los Estados Unidos por John Wesley. And often perfectionism appeals to this very text. Y el perfeccionismo, esa doctrina, comúnmente apela a este versículo, a este texto. Look, it says the one who is born of God does not commit sin. Ellos dicen, miren, aquí dice que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. And even cannot sin, the text says. Y también dice el texto, no puede pecar. So the teaching is that every true child of God will eventually arrive at a state in this life Entonces la enseñanza de que el Hijo de Dios llegará a un punto en su vida where he will be sinless. que será en el que será sin pecado. And in fact, John Wesley claimed to be sinless. Y de hecho John Wesley, él afirmaba que no tenía pecado. And if you would press John Wesley and say, but I hear you say some things and they seem like sins, Pero si presionáramos a John Wesley diciéndole, he visto que tú has cometido cosas que parecen pecado, he and other perfectionists would respond this way. él y otros perfeccionistas responderían de la siguiente manera. Sin is only something that you do consciously and willingly. El pecado es algo que tú haces solamente voluntaria y conscientemente. So if you opened your mouth and said something against the Word of God, Entonces, si tú abres tu boca y dices algo en contra de la palabra de Dios, unless you were purposely trying to do that, a menos que tú tuvieras el propósito de realmente hacer eso, you cannot call it sin. no podrías llamarlo pecado. And then you would also say Y también dirías that sin is not found in the desires of the heart. Ellos dirían que el pecado no se encuentra en los deseos del corazón. Only the actions of your life can be called sin. Solo las acciones en tu vida se pueden llamar pecados. But this is not the case, is it? Pero este no es el caso, ¿cierto? Did not the Lord Jesus teach in the Sermon on the Mount ¿Qué no enseñó el Señor Jesús en el Sermón del Monte? that the desires of the heart are also sin? Que los deseos del corazón también son pecados. Lust is adultery of the heart, Jesus said. La lujuria es adulterio del corazón, dijo Jesús. Unrighteous anger breaks the sixth commandment. Un enojo impío quebranta el sexto mandamiento. And is it not the case Y no es el caso, hermanos, that even if it was true that only the outward action is sin, que si fuera el caso, imaginemos, en que solo las acciones externas son pecado, that God's true people commit sins of outward acts? ¿no sería así el caso también que el pueblo de Dios también comete esos pecados externos en su vida? Look at David on the pages of Scripture. Si veamos a David en las páginas de la Escritura, He was a child of God when he committed that terrible sin. él era un hijo de Dios, pero cometió ese pecado terrible. And there are many other examples in the Scriptures Y hay muchos otros ejemplos en las Escrituras of somebody who is a child of God committing outward sin. de alguien que es un hijo de Dios, pero está cometiendo un pecado. No one may dare to claim that they are perfect in this life. Pero esas personas se atreven a decir que puedes llegar a ser perfecto en esta vida. In fact, the Apostle John himself would confront someone who would deceive himself this way. Incluso, de hecho, el apóstol Juan confrontaría a una persona que se atreva a pensar de esta manera. Go back to chapter 1 and look at verses 8 and 10. Regresemos al capítulo 1 de esa primera epístola, versículos 9 y 10. 9 and 10, sorry. 8 and 10. Versículos 8 y 10. Remember that John is writing to believers, Recordemos que Juan le está escribiendo a creyentes. and he says in verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. And verse 10, Y el versículo 10, if we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. So if we would say that we as believers arrive to a point where we're perfect, we would actually call God a liar. Entonces, si nosotros como creyentes llegamos a decir que en nuestra vida llegamos a ser perfectos, estamos haciendo a Dios mentiroso. And then look at chapter 2, verse 1. Y ahora miremos el capítulo 2, versículo 1. My little children, these things write I unto you, that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. So he's saying, I don't want you to sin. Entonces lo que nos está diciendo es, no quiero que pequen. And I'm writing this epistle to you so that you don't sin. Y les estoy escribiendo esta carta para que ustedes no pequen. But if you do sin, Pero si ustedes pecan, we have an advocate, Jesus Christ. tenemos a un abogado, a Jesucristo. Obviously then, the Apostle John is not teaching Obviamente el apóstol Juan no está enseñando that the child of God ever arrives to a point in this life where he is perfect. que el Hijo de Dios llega a un punto en esta vida en el que llegue a ser perfecto. So what does the text mean? Entonces, ¿qué significa el texto? The text means this. El texto significa esto. The child of God, El Hijo de Dios, even the holiest of God's people, incluso los más santos entre el pueblo de Dios, do still sin in this life. aún pecan en esta vida. But what the true child of God cannot do Pero lo que realmente no puede hacer el Hijo de Dios is continue walking in a way of sin without repentance. es continuar en un camino de pecado sin arrepentimiento. And that is the meaning of the text. Y ese es el significado de este texto. The verbs in the original language Las palabras en el lenguaje original, for commit sin en la parte que dice practicar o cometer pecado, and cannot sin y no puede pecar, are in a form that means ongoing, habitual, continual sin. están en una forma que indica que es una acción continua, habitual. So you can read the verse this way. Entonces podemos leer el versículo de esta manera. Whosoever is born of God Todo aquel que es nacido de Dios does not continue living in sin habitually. no está continuamente viviendo en pecado habitualmente, For his seed remaineth in him, porque la simiente de Dios permanece en él. and he cannot go on living in unbroken sin. Y no puede continuar viviendo en un pecado continuo, Because he is born of God. porque es nacido de Dios. By way of contrast, look again to chapter 2, verse 1. Para contrastar esto, volvamos al capítulo 2, versículo 1. When it says, and if any man sin, we have an advocate with the Father. Donde dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. If any man sin Si algún hombre hubiere pecado, is not in that form no es- of continuous habitual sin. esa parte no está en la misma forma continua como vimos en el versículo anterior. It's referring to a specific sin. Aquí sí se está refiriendo a un pecado específico, An individual sin that you might commit and then repent of and confess before God. un pecado individual que tú puedes haber cometido, pero tú te arrepientes y se lo confiesas a Dios. But in contrast to that, our text is saying, Pero en contraste a esto, el texto dice, if any man continue walking in sin without repentance, si un hombre estuviera caminando en pecado sin arrepentimiento and dies without repentance, y muere sin arrepentimiento, he cannot be called a child of God. esa persona no puede ser llamada un hijo de Dios. This teaching is the same as that of the Apostle Paul in Romans 6, verse 6. Esta enseñanza es la misma que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed,
that henceforth we should not serve sin. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él, para que así el cuerpo de pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. The child of God can sin El Hijo de Dios puede pecar and must struggle against sin all of his life. y puede estar peleando con el pecado toda su vida. But the Apostle Paul is saying he can no longer serve sin, Pero el apóstol Pablo dice que ya no puede seguir sirviendo al pecado, so that it is the entire God of his life. de forma que el pecado sea su Dios en toda su vida. He is different, he has been changed, Él ahora es diferente, ha sido cambiado and cannot continue any longer making sin the sole God of his existence. y ya no puede seguir haciendo del pecado su único Dios en su vida. One more proof that what I'm explaining the text to mean is in fact what it means. Una prueba más de que aquello que estoy explicando de este texto es realmente el significado verdadero. Look at the contrast the Apostle John makes Veamos el contraste que el apóstol Juan hace between the child of God and the child of the devil. entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Right here in our chapter 3. Aquí mismo en nuestro capítulo 3, 1 John 3 verse 10. capítulo 3, versículo 10. In this the children of God are manifest, and the children of the devil. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Whosoever doeth not righteousness is not of God, Todo aquel que no hace justicia no es de Dios, neither he that loveth not his brother. y que no ama a su hermano tampoco. Now, whosoever doeth not righteousness Entonces todo aquel que no hace justicia is again in that form in the Greek, está nuevamente en su forma original en el griego. that means whoever does not continue walking in righteousness. Nuevamente en una acción continua, aquel que no está haciendo justicia continuamente. And then go back to verse 8. Regresemos al versículo 8. He that committeth sin is of the devil. El que practica el pecado es del diablo. And again, committeth sin is in that continuous form. Y nuevamente, donde dice practica el pecado, en el griego está como una acción continua. The one who lives in unbroken, unrepentant sin Aquel que vive con un pecado que no ha quebrantado is of the devil. es del diablo. So, the text is not about perfection in this life. Entonces, este texto principal, versículo 9, no se trata sobre la perfección en esta vida, It's about direction in this life. es sobre la dirección en esta vida. And the direction of the child of God's life Y la dirección de la vida del Hijo de Dios cannot be a direction of unbroken love for sin. su vida no puede ser una en el que no quebrante el pecado. Maybe an illustration will help. Quizá una ilustración nos ayude a comprender esto. It's the difference between a pig and a sheep. Es la diferencia entre un cerdo y una oveja. A pig will wallow in the mud. Un cerdo se revolcaría en el lodo. A pig loves the mud. A un cerdo le gusta el lodo. A pig lives his life in the mud. El cerdo vive toda su vida en el lodo. He feels at home in the mud. Él se siente en casa en el lodo. He doesn't want to get out of the mud. Él no quiere salir del lodo. The mud is his life. El lodo es su vida. The sheep, however, can't live that way. Sin embargo, la oveja no puede vivir de esa manera. He can't live in the mud. No puede vivir en el lodo. He can't wallow in the mud. No puede revolcarse en el lodo. He doesn't feel at home in the mud. No se siente en casa cuando está en el lodo. He might fall into the mud, Puede caer en el lodo. but if he does, Pero si lo hace, he doesn't stay in the mud. no se queda en el lodo. He doesn't say, I love it here in the mud. No dice, amo estar aquí, me encanta estar en el lodo. But he says, I hate it here, Sino dice, odio estar aquí. and I want to get out of the mud. Quiero salir del lodo. I don't feel at home here in the mud. No me siento en casa aquí estando en el lodo. The general pattern of the sheep's life
el patrón general de la vida de una oveja is one of not living in the mud. es uno que no se parece a vivir en el lodo. And even when he falls into the mud, Y incluso cuando cae en el lodo, he cannot go on living there. no puede continuar, seguir viviendo allí. He cannot say, I love this. No puede decir, yo amo esto. So too, the child of God sins, De la misma manera, los pecados de los hijos de Dios, even consciously and willingly sins at times. ya aún sea pecados conscientes y voluntarios, Horrible as it is. tan horribles como sean. And some of God's children even sin grossly in this life. May God forbid it. Incluso muchos hijos de Dios cometerían graves pecados en esta vida, Dios no quiera. But the child of God cannot stay there forever. Pero el hijo de Dios no puede mantenerse allí para siempre. He will always come to a point where he repents and forsakes it. Siempre llegará un punto en que se arrepienta y rechace ese pecado. He can't abide it No as puede, though something is not wrong with him here. no puede mantenerlo como si fuera algo que dijera, esto no está mal aquí. That's what the text is saying. Esto es lo que el texto nos está diciendo. So, the question is, Entonces la pregunta es, are you like a pig spiritually? ¿son como un cerdo espiritualmente Or are you like a sheep spiritually? o son espiritualmente como una oveja? Do you have specific, gross violations of the law of God? ¿Hay en su vida violaciones de la ley de Dios grotescas Concerning which you say, I have no problem with this. con respecto a las cuales ustedes dirían, no tengo problemas con esto? I know that God does not like this, Yo sé que Dios no ama esto, but I don't care. pero no me importa. I'm going to walk this way, Voy a andar de esta manera and I'm never going to repent. y nunca voy a arrepentirme. I love this life. Amo este tipo de vida. Is the pattern of your life to live in sin and to seek sin? ¿Es el patrón de tu vida vivir en pecado y buscarlo? Are you content to give yourself over to sin as the direction of your life? ¿Estás contento en entregar tu vida al pecado como la forma en que guíe tu vida? Would you say, I'm at home in sin? This is where I live. De forma que digas, yo vivo en casa con el pecado. This is what I'm happy with. This is what I feel comfortable with. Es con esto con lo que estoy alegre, con lo que estoy cómodo. Walking in a way of sin is where I belong. Caminar el camino del pecado es donde yo pertenezco. Then you cannot claim to be a child of God. Entonces no puedes afirmar ser un hijo de Dios. And the call of God to you Y el llamado de Dios para ti is to see the danger of the position that you are in es que veas la posición en la que te estás poniendo and to cry out to God in repentance y que clames a Dios con arrepentimiento and to say, forgive me, God, y le digas, perdóname, oh Dios, and help me y ayúdame and show me thy Son y muéstrame a tu Hijo and turn to the Lord. y así te cambies, voltees al Señor. Sheep can sin, Las ovejas pueden pecar and they do sin, y pecan de hecho, but they repent of it, they hate it. pero se arrepienten de ello y lo odian. And specific sins that they see in their life, they cannot be okay with it. Y cuando ven un pecado específico en su vida, no pueden estar bien con él. And they grow so that less and less they fall into willing and conscious sin. De forma que ellos continúan de esa manera y caigan en un pecado consciente. And so there's a battle in their life against sin. Entonces existe una batalla contra el pecado en tu vida. And if that's you, then you may be sure this morning that you are a sheep and not a pig. Y si tú estás en esa batalla, les puedo asegurar en esta mañana que eres una oveja y no un cerdo. And rather than read this text with fear, Y en lugar de leer este texto con temor, you may read it with joy. puedes leerlo con gozo. Because your confession is, I cannot make my home in the mud of sin. Porque tu confesión es, no puedo hacer mi hogar en el lodo del pecado. I am his child. Yo soy su hijo. The Apostle John even tells us El apóstol Juan incluso nos dice why it is that the people of God cannot make their home in love of sin. por qué es que sucede que el Hijo de Dios no puede hacer su hogar en el lodo del pecado. He says it's because God's seed remaineth in him. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él.
Whosoever is born of God doth not commit sin. Todo aquel que es nacido de Dios no comete o practica el pecado, For or because porque God's seed remaineth in him. la simiente de Dios permanece en él. This is an astounding truth. Esta es una verdad asombrosa. God's own seed is in the child of God. La propia simiente de Dios está en el Hijo de Dios. What is a seed? ¿Cuál es esa simiente? A seed is a life force. Una simiente es una fuerza de vida, It's a principle of life out of which life grows. es un principio de vida por la cual la vida empieza a crecer. If you plant a seed into the ground, Ahora cambiamos la palabra semilla. Simiente, semilla es lo mismo. you're planting a life force in the ground. Si plantas una semilla en la tierra, esa semilla empieza a crecer. And out of that life force will grow a plant. Y fuera de esa fuerza de vida de la semilla, una planta crece. Well, the text says that God's own seed has been planted in the child of God. El texto nos dice que la semilla de Dios ha sido plantada dentro del Hijo de Dios. It's talking about the seed of new life. Está hablando de la semilla de una vida nueva. It's talking about regeneration. Está hablando de la regeneración. God's own life in Jesus Christ is placed into you, child of God. La vida de Dios en Cristo Jesús es puesta dentro de ti, Hijo de Dios. Like physically, a man Como físicamente un hombre implants his seed into his wife implanta su semilla dentro de su esposa, as a vital, life-giving force, como una fuerza de vida vital, and it produces life. y después causa y produce vida. So too, the Spirit of Christ Asimismo, el Espíritu de Cristo plants the seed of God's own life in us, planta la semilla de vida dentro de nosotros and it produces a plant of life in us, y produce, spiritually. y produce una planta de vida dentro de nosotros, espiritualmente. And I use that illustration not to be crude, Y utilicé esa ilustración no para ser bastante crudo, but because that's the illustration of the text. sino porque esa es la ilustración que nos da el texto. The word seed, God's seed in the text, La palabra simiente o semilla en el texto is actually the sperm of God. es de hecho el esperma de Dios. It's a metaphor. Es una metáfora, Don't take it literally, of course. no lo tomen literalmente, por supuesto, But that's the illustration that the Spirit Himself is using. pero esa es la ilustración que el Espíritu mismo está usando. The life-giving seed of God La semilla de Dios que da vida is planted in the child of God by the Spirit. es plantada en el Hijo de Dios por el Espíritu. And the Spirit of Christ does this to a child of God whenever He determines best. Y el Espíritu de Cristo hace en el Hijo de Dios lo que Él cree que es mejor. Just like you don't ask the ground if you can put a seed into it, No es como que ustedes le pidan a la tierra que crezca aquello que ustedes ponen en ella. the Spirit does not ask someone if He can put this seed in them. El Espíritu no le pregunta a nadie si puede poner esa semilla dentro de ti. He simply comes and He does it without us even knowing at first. Él simplemente viene y lo hace, planta la semilla sin que nadie lo sepa primero. Often for children who grow up in the church, Algunas veces en jóvenes o niños que han crecido en la iglesia, in the sphere of the covenant, en la esfera del pacto, He puts this seed of new life in them very young. Él pone esa semilla de vida dentro de ellos muy jóvenes. Not always, but often. No siempre, pero la mayor parte de las veces. And for those who don't grow up in the church, Y para aquellos que no crecieron dentro de una iglesia, He does it whenever He's going to bring them under the preaching of the Word. Él en algún momento los va a llevar a estar bajo la predicación de la palabra. And when the Spirit does this miraculous work, Y es cuando el Espíritu hace esta obra milagrosa. this is what it means to be born again, Es lo que significa ser nacido de nuevo. to actually be born of God. Realmente ser nacido de Dios. Look at the text again, the beginning and the end of the text. Veamos nuevamente el pasaje, desde el principio hasta el final. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él. And again at the end of the text, because he is born of God. Y nuevamente al final, porque él es nacido de Dios, To have God's own seed planted in you teniendo la semilla de Dios plantada dentro de ti. is to be born, given life by God himself. Eso es lo que significa ser nacido de Dios, haber recibido vida de Dios. Apart from this, spiritually, we only have the life of the devil. Fuera de esta relación con el Espíritu, la única vida que pueda haber es con el diablo, That he planted into the human race at the time of the fall. que el diablo mismo plantó dentro de la raza humana en el tiempo de la caída. But when the Spirit does this work, Pero cuando el Espíritu hace esta obra, God's own life in Jesus Christ is planted in us. la propia vida de Dios en Cristo Jesús es plantada dentro de nosotros. And now look, the text says that that seed remaineth in him. Y ahora veamos que el texto nos dice que la simiente de Dios permanece en él. When you plant a seed into the ground, Cuando tú plantas una semilla en la tierra, someone else can come and dig up that seed and take it out. alguien puede venir, cavar y quitar esa semilla de la tierra. But not so Pero así no sucede when the Spirit plants this seed of God into us. cuando el Espíritu planta esta semilla de Dios dentro de nosotros. That seed remains in the child of God. Esa semilla, esa simiente permanece en el Hijo de Dios. It's a permanent matter. Es un asunto permanente. It cannot be extinguished. It cannot be dislodged. No puede ser extinguido, no puede ser desalojado de nosotros. The devil can take his shovel over to the child of God El diablo no puede cavar en el Hijo de Dios and try to dig that seed out of him, con una excavadora o algo. and he cannot. The devil can send all of the demons of hell Y el diablo puede traer consigo a todos los demonios del infierno to try to get that seed out of one child of God, para tratar de quitar, arrebatar esa semilla dentro de un Hijo de Dios. and they would not be able to do it. Y no serían capaces de lograrlo. The seed remains in him. La simiente permanece en él. The plant of the Christian life that grows out of that seed Porque hay una planta de Dios que crece dentro de nosotros. can sometimes be a very, very strong plant, A veces puede ser una planta muy fuerte. sometimes a weaker plant or a more sickly plant. A veces puede ser una planta más débil. But the seed of life itself never perishes. Pero la simiente de vida dentro de nosotros nunca perece. Now look, Ahora observen. that life that is planted in us Esa vida que es plantada dentro de nosotros is a life that cannot sin. es una vida que no puede pecar. Of course it can't. Por supuesto que sí puede hacerlo. It's God's own life Es la propia vida de Dios. in Jesus Christ that's being put inside of us. Es la propia vida de Cristo que es puesta dentro de nosotros. And it's Christ's life is sinless. Y la vida de Cristo es sin pecado. This seed of life is sinless. Esta simiente de Dios es sin pecado. It cannot love sin. No puede amar el pecado. It cannot seek after sin. No puede buscar el pecado. It doesn't remove the old life that is in us, No remueve la vieja vida que está dentro de nosotros, but it enthrones itself upon the heart. pero crece dentro de nuestros corazones. And this is why it's true Y es por esto que esto es cierto, that the child of God cannot keep walking in sin without coming to repentance. que el Hijo de Dios no puede continuar andando en pecado sin llegar al arrepentimiento. This is why he can no longer live like a pig wallowing in mud. Es por esto que no puede seguir viviendo revolcándose en el lodo del pecado, That life that is in him will not allow it. porque la vida dentro de sí mismo no se lo permitirá. It will protest loudly inside the child of God. Va a protestar fuertemente dentro del cuerpo del Hijo de Dios. It will make him feel utterly miserable. Va a hacerlo sentir grandemente miserable. And eventually it will lead him to repentance Y eventualmente lo llevará al arrepentimiento and to climbing out of the mud again. y a salir del lodo en el que estaba. Knowing this is a great comfort to the child of God. Y saber esto es un gran consuelo para el Hijo de Dios.
There's three aspects of that comfort. Hay tres aspectos de ese consuelo. First of all, El primero, this is really the workings of the preservation of the saints. esta es realmente la obra de la preservación de los santos. The child of God does not have to fear El Hijo de Dios no debe temer that his old man is going to drag him into the mud and keep him there que el viejo hombre lo va a arrastrar al lodo y mantenerlo allí, and somehow extinguish the life of God in him. que de alguna forma el viejo hombre extinga la luz de Dios dentro de él. It's the P of the tulip. Es la P del tulip. He will be preserved. Él será preservado. That doesn't mean you go tempt God now. No significa que, sorry, can you say that again? It doesn't mean you test God or tempt God No significa que debas tentar a Dios and say, I'm going to go live in sin just so I can watch God pull me out. de forma que digas, voy a actuar en pecado para que así Dios me saque. It is true. If you're a true child of God, He will pull you out. Es cierto que como tú eres un hijo de Dios, Él te sacará, But all the consequences of that sin are going to remain in your life. pero las consecuencias de ese pecado permanecerán en tu vida. You'll be like Lot, Serás como Lot, who was preserved from the fires of Sodom. que fue preservado de los fuegos de Sodoma. But look at all the consequences in his life. Pero mira todas las consecuencias que hubieron en su vida. He lost his whole family spiritually. Él perdió a toda su familia espiritualmente. Nonetheless, the child of God may be sure Sin embargo, el Hijo de Dios puede estar seguro that God will preserve him by this seed that's planted in him. que Dios lo va a preservar por la vida, la simiente que está dentro de él. The canons of Dort use this text, 1 John 3, verse 9, En los cánones de Dor utilizan este versículo, Juan 1 Juan 3:9, in the fifth head of doctrine en la quinta doctrina, to speak of the preservation of the saints. hablando de la preservación de los santos. By the way, just as an aside, Hablando al respecto, the fifth head of doctrine of the canons of Dort las 5 principales doctrinas de los cánones de Dor is one of the most marvelous things that the church has ever written. es una de las cosas más maravillosas que la Iglesia ha escrito en la historia. All the canons of Dort are, Todos los cánones de Dor no son, but the fifth head especially pero esas 5 doctrinas principales is astoundingly wise and beautiful. son sorprendentes y hermosas. The canons say this: Y el canon dice esto: we reject the error of those who teach rechazamos el error de aquellos que enseñan that the regenerate can fall away from salvation que el regenerado puede caer de la salvación and be lost forever, y perderse para siempre, because this runs contrary porque esto es contrario to the teaching of John in 1 John 3, verse 9, a la enseñanza en 1 de Juan 3:9, where the seed of Christ remains, porque la simiente de Dios permanece, and thus the child of God cannot continue in sin, pero el Hijo de Dios no puede continuar en pecado, but will repent. sino que se arrepentirá. Be afraid of your sin, absolutely. Tengan miedo de sus pecados, Be afraid of the power of sin that remains in you, teman el poder del pecado dentro de ustedes, but don't be afraid of it from this point of view. pero no lo teman desde este punto de vista. It cannot extinguish that life within you. No puede extinguir esa luz dentro de ustedes. Second, there's a comfort in this passage En segundo lugar, hay otro consuelo en este pasaje. when we really stop and think about what it means to be born again. Cuando nos detenemos y pensamos qué es lo que realmente significa ser nacido de nuevo, And the marvelous, mysterious truth sobre la verdad maravillosa that this seed of God, this sperm of God, que esta simiente de Dios, este esperma de Dios, is planted in us. es plantado en nosotros. Does this not bring the truth of adoption to a whole new level? Que esto nos lleva la verdad de la adopción a otro nivel más alto. When we adopt someone into our family, Cuando nosotros adoptamos a alguien en nuestra familia, we can legally make them a part of our family. podemos hacerlo legalmente parte de nuestra familia, But we have this limitation pero tenemos esta limitación, that we cannot put our own life into that child pero que no podemos poner nuestra propia vida en ese hijo, like we can with a natural born child. como podemos hacerlo con un hijo de nacimiento natural. That doesn't make us love an adopted child any less.
Eso no significa que amemos a los adoptados menos, but it's a limitation that is real. pero es una limitación que es real. But wonder of all wonders, Pero la maravilla de todas las maravillas, when God adopts us into His family, cuando Dios nos adopta en su familia, He doesn't have this limitation. Él no tiene esta limitación. He makes us first legally a part of His family, the body of Jesus Christ, in justification. Él nos hace primeramente legalmente parte del cuerpo de Cristo en la justificación, But He's not limited to only that. pero no está limitado a solamente eso. Actually makes us in some way naturally His children, Él nos hace de alguna manera naturalmente sus hijos, in a way that's so mysterious it's beyond our comprehension. de una manera que es misteriosa y más allá de nuestra comprensión, So that the life of the natural son de forma que la luz del Hijo natural is put into the adopted children, es puesta dentro del Hijo adoptado and we're made so much a part of His family. y ahora pertenece demasiado como parte de su familia. That's marvelous. Eso es maravilloso. And then third, Y en tercer lugar, it's that seed of new life esa simiente de nueva vida that remains in us, que permanece en nosotros that ensures that we will be brought to heaven, nos asegura que seremos llevados al cielo and one day will in fact be made perfect. y un día realmente seremos hechos perfectos. Perfectionism is wrong with respect to this life. El perfeccionismo, una idea de perfeccionismo es errónea con respecto a esta vida, But there is a perfection that is coming for the children of God. pero hay una perfección que viene para el Hijo de Dios And it's that seed of new life that preserves us to the end. y es esa simiente de vida que nos preserva hasta el final. And when we come to the end, Y cuando lleguemos al final, it's going to be that seed that makes us perfect. va a ser esa simiente la que nos hará perfectos. That seed will, by the power of God, Esa simiente hará, por el poder de Dios, grow such a strong spiritual plant within us hacer crecer una planta tan alta y tan fuerte dentro de nosotros, that any sin in us will be removed out altogether, que todo pecado dentro de nosotros será removido and we will, in fact, be perfect. y seremos ciertamente perfectos. God be praised. Dios sea alabado por esto. Amen. Amén. Hagamos una oración, hermanos, por la aplicación de la palabra a nuestras vidas. Bendito y soberano Dios, agradecemos la publicación de tu palabra, con la cual somos confrontados, Señor, para venir a ti en una verdadera comunión. Obra de tal manera en nosotros, Señor, que constantemente te busquemos y lo hagamos con todo nuestro corazón. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Gracias por llamarnos a ser tu pueblo, algo que, o para lo cual ningún mérito tuvimos. Solo porque a ti te agradó, hemos venido a ser tu pueblo. Ahora, Señor, santifícanos en tu palabra cada día de nuestras vidas para expresar, Señor, esa vida cristiana, y en las luchas y en la batalla, Señor, que enfrentamos, sé con nosotros. Perfecciona, Señor, tu obra en nosotros, como dice el apóstol Pablo, la obra que has iniciado, tú la perfeccionarás, Señor, hasta el día de Jesucristo. Guarda pues a tu pueblo y sea tu palabra fructífera en la vida de cada uno de tus hijos. Por Cristo nuestro Salvador oramos. Amén.
hermanos, para mostrar nuestra gratitud a lo que hemos, con aquello con lo que Dios nos ha edificado el día de hoy, entonemos el himno de respuesta, hermanos. Les invito a que por favor de pie lo hagamos, el 183. Himno 183, Tuyo soy Jesús, compuesta la música por María Joa, letra por Fanny Crosby y traducción por Tomás M. Westbrook.